Hola, buen día. Mi nombre es Brenda Vanessa Meléndez Osnaya. Soy la brigada número 1 y el día de hoy les presentaré el tema 7.4, ecuación de impulso y cantidad de movimiento, aplicaciones en canales y tuberías, de nuestro temario de hidráulica de canales de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Como introducción, nos preguntaremos, ¿qué causa el movimiento de un fluido? Los fluidos empiezan a moverse cuando sobre ellos se aplica una fuerza resultante distinta de cero. Por ejemplo, cuando la presión en un lugar es mayor que en otro, el fluido tenderá a moverse hacia la región de menor presión. La gravedad también puede ser que un fluido se mueva. Los líquidos fluyen aguas abajo, convirtiendo su energía potencial en energía cinética. De manera similar, las diferencias de temperatura causarán que una parte del fluido tenga una densidad menor a diferencia de otra parte del fluido, y el fluido más ligero tenderá a subir. También está presente la fricción. Cuando una capa de fluido se mueve con respecto a una capa adyacente, se desarrolla un esfuerzo viscoso tangente que hace que el flujo se mueva más rápido o más lento. Imaginemos que en una pendiente se encuentra un fluido expuesto a la presión atmosférica y este, por acción de la gravedad, va a fluir. De manera imaginaria, delimitaremos un área, parecido a un cuerpo rígido deslizándose. Y si este fuese rígido, al hacer la sumatoria de fuerzas, se encontrarían lo que son la fuerza normal y el peso en sus dos componentes. Pero en un fluido es un poco diferente. Esto porque la estructura molecular de un fluido es totalmente diferente a la de un sólido. Para entender qué fuerzas están actuando en un fluido, construiremos un volumen de control, que a través de este podremos entender el comportamiento similar que hay entre cada partícula. El movimiento del fluido está dado por el movimiento de las partículas, que son básicamente la información de todo el fluido. En nuestro volumen de control, como lo vemos en la imagen, vamos a tener una fuerza normal, pero estas son las que se encuentran normales a la cara de nuestro volumen, en este caso en nuestras tres direcciones, en X, en Y y en Z. También tenemos las fuerzas de fricción o de rozamiento, que en fluido se dice fuerzas cortantes, son las que equivalen a la fricción que se está generando en cada cara. La fuerza cortante se puede dar en dos direcciones, como en la cara que apunta en la dirección Z. Tenemos una fuerza cortante en dirección y una en dirección Z. El otro tipo de fuerza es el peso, que está caracterizado por la propiedad del fluido que se encuentra en cada una de las partículas. La masa viene siendo el conjunto de las partículas por la gravedad. Podemos cambiar la masa por el volumen por la densidad, donde la densidad es una propiedad que se encuentra dentro de las partículas. Si cuantificamos con mayor exactitud, va a depender de las dimensiones del volumen de control. La ecuación de la cantidad de movimiento en un cuerpo libre o en un volumen de control se deriva de la segunda ley de Newton, que expresa que la resultante de las fuerzas que actúan sobre una partícula es igual a su masa por la aceleración que tiene. La aceleración es el cambio de la velocidad respecto del tiempo. Si lo pasamos a la izquierda de la igualdad, nos queda que la fuerza por el tiempo es igual a la masa por la velocidad. A la cantidad que tenemos a la izquierda de la igualdad se le conoce como impulso y se abrevia con una I mayúscula, y la cantidad a la derecha se le conoce como momento lineal o cantidad de movimiento y se abrevia con una P minúscula. Lo que quiere decir esta ecuación es que la fuerza que apliquemos sobre un objeto durante un tiempo determinado va a ser igual a la cantidad de movimiento que éste va a adquirir. Ahora bien, con esto podemos saber cuánto se incrementará la cantidad de movimiento en un sistema al ejercer una fuerza durante cierto tiempo, o bien, si sabemos cuánto cambió la cantidad de movimiento, podremos conocer el impulso que se le dio al sistema. La suma vectorial de todas las fuerzas F que actúan sobre una masa de un fluido es igual a la derivada respecto del tiempo de la masa por la velocidad, es decir, la rapidez del cambio del vector lineal cantidad de movimiento de la masa del fluido.
Ahora, eh, respecto a las fuerzas externas, existen o son de dos tipos. Es decir, que las fuerzas de superficie son todas las fuerzas que están dadas en las caras y las fuerzas de cuerpo son todas las que se reúnen de todo el volumen que se ha definido. Generalmente son gravitacionales o de peso propio, y aquellas que son también debidas a campos magnéticos. En estas fuerzas de cuerpo, ya habíamos dicho que son las de peso propio y lo representamos en este caso con W. Y las fuerzas de superficie como la normal y la cortante. De estas fuerzas las relacionamos con el esfuerzo normal y el esfuerzo cortante. Cuando el esfuerzo cortante tangencial es igual a 0, se dice que está en un modo estático o en reposo. Y cuando el esfuerzo tangencial es diferente de 0, quiere decir que nos encontramos en un estado dinámico o en movimiento. De la siguiente imagen vemos la derivación de la ecuación de impulso y cantidad de movimiento para un volumen de control, donde BC es el volumen de control y SC es la superficie cerrada. La masa que fluye en la unidad de tiempo a través de un elemento de superficie dDA de la que se encierra al volumen de control es ρ por B por dDA. Se recuerda que la magnitud del vector dDA es igual al área del elemento de superficie, su dirección normal al mismo del elemento y por convención positivo si se dirige hacia afuera del volumen. Por lo tanto, el producto punto de ρ por B por dDA es positivo si el fluido sale del volumen. La variación en el tiempo de la cantidad de movimiento a través del elemento dDA será entonces ρ por B por el producto punto de la velocidad por la diferencial de área. En cualquier instante la masa de un elemento diferencial es ρ por dB, donde la densidad del elemento depende del instante que se considere y de la posición del mismo dentro del volumen de control. La cantidad de movimiento de dicho elemento de volumen entonces será B por ρ por dB. El cambio total de la cantidad de movimiento en el tiempo en todo el volumen de control será la derivada de la masa por la velocidad respecto del tiempo es igual a la doble integral de la superficie cerrada más la derivada parcial respecto del tiempo de la triple integral del volumen de control. La ecuación anterior aplica al volumen de un fluido fijo respecto de un marco de referencia y conduce a esto, que la fuerza de presión más las fuerzas tangenciales más las fuerzas de cuerpo es igual a la ecuación que tenemos aquí. O sea, la ecuación de la cantidad de movimiento para un volumen de control fijo. Si en esta ecuación se considera que el flujo ocurre únicamente a través de porciones de la superficie cerrada, siendo los vectores de velocidad aproximadamente normales a la sección, la primera integral para cada porción de la sección cerrada es de la forma siguiente. Donde aquí ya estas integrales, esta integral es igual a ρ por B por Q por beta, en donde beta es el coeficiente de corrección o el coeficiente de Boussinesq, como lo conocemos. Q va a ser el gasto. De este modo, la ecuación 4.3 nos resulta de la siguiente manera, que sería la ecuación general de la cantidad de movimiento para un volumen de control fijo. El término de la sumatoria ρ, Q, beta, B corresponde a la suma de las cantidades de movimiento
del total de las partes del área en que se ha dividido la superficie de control. La última integral representa la variación en la que el tiempo experimenta la cantidad de movimiento de la masa contenida en el volumen de control. Si el flujo fuese unidimensional, el cuerpo libre estudiado sería como el que se muestra. Y la integral de la ecuación 4.31 se podría calcular como la sigue. Y para el flujo unidimensional sería esta, que las fuerzas de presión más las fuerzas tangenciales más las fuerzas de cuerpo es igual a la suma de las cantidades de movimiento más la derivada parcial de la integral del coeficiente de Boussinesq. Si el flujo es permanente, la integral de las ecuaciones 4.31 y 4.32 vale 0. Si además de permanente es incompresible, ρ es constante, y la ecuación 4.32 nos resulta que la fuerza de presión más las fuerzas tangenciales más las fuerzas de cuerpo es igual a la suma de las cantidades de movimiento. Y en una ecuación vectorial se puede escribir a través de sus diferentes componentes en X, en Y y en Z. Nuestras conclusiones. La ecuación de impulso y cantidad de movimiento, como ya la tenemos representada de la lámina pasada, para aplicarla nos conviene que no olvidemos lo siguiente. Las fuerzas son externas al volumen de control y toman su signo en función de su proyección. Cada producto Q beta B es un vector con la dirección y sentido de B al pasar la sección que limita el volumen de control. B es la velocidad. Cada producto de Q beta B es un vector en la dirección y sentido de B al pasar la sección que limita al volumen de control. Además del signo que le corresponde, según el sentido y la dirección de la velocidad, cada término de la suma de las cantidades de movimiento deberá afectarse por un signo positivo si Q, beta y B sale del volumen de control y negativo en su caso contrario. El término del coeficiente de Boussinesq es un factor de corrección que se toma en cuenta en el hecho de que no se trabaja con las velocidades puntuales. Para canales prismáticos varía de 1.01 a 1.12 y los no prismáticos de 1.05 a 1.33. Para fines didácticos, y es común utilizar 1 para flujo uniforme, para un flujo laminar 1.33 y flujo turbulento 1.01 a 1.07. Aplicaciones. Esta ecuación nos permite determinar las fuerzas externas que intervienen sobre los flujos cuando estos se aceleran, es decir, se determinan las fuerzas de las estructuras y límites sólidos que aplican a los fluidos cuando cambian de dirección o de rapidez. Estos límites o superficies sólidos son los conductos y de los cuerpos sumergidos en el flujo y otros como en este caso como las paletas de una rueda hidráulica o los álabes de una turbina. El conocimiento de tales fuerzas es indispensable para el diseño de soportes de cimentaciones, para tuberías y en canales que también son llamados atraques, en codos, reducciones, turbinas, aspas, propelas, compuertas, etc. Muchas gracias por ver este video. Les dejo las referencias que yo tomé. Principalmente me basé en el libro de Sotelo Ávila y también en algunos videos que encontré en YouTube. Muchas gracias.